Iglesia Presbiteriana Anyway, Aguadilla, Puerto Rico. Pastoreada por el reverendo Luis E. Ruiz López. Título de la unidad: Crisis, Esperanza y Fidelidad. Cuarto trimestre 2020. Foro bíblico para el domingo 13 de septiembre de 2020. Título: Efectos de una crisis. Primera de Samuel 17, versos del 11 al 31. Instructor bíblico: Jesús A. Géliga Torres. Amados hermanos, que el Señor les bendiga hoy y siempre. Soy Jesús Géliga Torres y me dirijo a ustedes en calidad de instructor de escuela bíblica de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Les ofreceremos en el día de hoy el foro bíblico correspondiente al domingo 13 de septiembre del 2020. Dentro del tema general de crisis, esperanza y fidelidad, le ofreceremos la segunda lección titulada Efectos de una crisis. Y para ella utilizamos textos bíblicos de Primera de Samuel del capítulo 17, los versículos del 11 al 31. Y procedemos entonces a leer los mismos. En el nombre de Jesús, leemos Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 11 al 31. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de aquel hombre efrateo, oriundo de Belén de Judá, llamado Isaí, el cual tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl este hombre era ya viejo, de edad muy avanzada, y los 3 hijos mayores de Isaí se habían ido a la guerra para seguir a Saúl. Los nombres de sus 3 hijos que se habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo, Abinadab, y el tercero, Sama. David era el menor. Siguieron, pues, los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Salía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, fíjate si tus hermanos están bien y trae algo de ellos como prenda. Mientras tanto, Saúl, ellos, y todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Cuando llegó preguntó por sus hermanos, si estaban bien. Mientras hablaba con ellos, aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras, y lo oyó David. Todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le repitió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que lo venza. Al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, has venido para ver la batalla.
¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dijo David. Y apartándose de él, se dirigió a otros y les preguntó de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que había dicho David, y se lo contaron a Saúl, que lo hizo venir. Que el Señor añada infinitas bendiciones a su palabra. Todas las crisis, sin importar los fundamentos que tengan, generan efectos muy adversos que requieren ser sanados a tiempo, antes de que se complique la situación. Hay crisis muy crueles como la pandemia del coronavirus, cuyos efectos podemos ver en este momento que estamos atravesando por él. Hay otras crisis que se fundamentan y de las cuales son testigos los medios televisivos, la prensa y aún entre amigos y conocidos. Pero hay otro tipo de crisis que están simplemente en nuestra imaginación. Ahora, poco importa el origen de las crisis. Para el que la está atravesando da exactamente lo mismo, lo uno que lo otro, y se sufren de igual manera. Leamos el primer verso de la lección, el verso 11, que dice: al escuchar Saúl y todo el ejército, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. En la lección pasada habíamos expresado que el poder mayor del gigante Goliat era su capacidad para intimidar e infundir miedo, para producir una crisis en medio de sus adversarios. Sus palabras, siempre alineadas con su físico y las armas que portaba, generaban un efecto inmediato de turbación y de miedo, pero no solo al rey Saúl, sino que también en su ejército y en todo el pueblo de Israel. Esto es sin duda el génesis de una crisis. Sin haber levantado un dedo para esgrimir un arma, el gigante Goliat ha diseminado el miedo, que es el elemento vital para cualquier crisis. La turbación, el miedo, la ansiedad y otros efectos de las crisis amputan el posible uso de talentos, de habilidades o de iniciativa propia en la búsqueda de soluciones. Es notable que en todo el tiempo que duró la intimidación de Goliat, hubo total ausencia en el pueblo de una sabia reflexión sobre quién era su Dios. Nadie colocó en su mente y corazón a Dios frente a Goliat. El miedo y la turbación sacaron a Dios del corazón de casi todos, incluyendo del corazón de Saúl. Solo veían y escuchaban al gigante. Leamos ahora los versos de 12 al 15 de la lección. David era hijo de aquel hombre efrateo, oriundo de Belén de Judá, llamado Isaí, el cual tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl este hombre era ya viejo, de edad muy avanzada. Y los 3 hijos mayores de Isaí se habían ido a la guerra para seguir a Saúl. Los nombres de sus 3 hijos que se habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor y siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Con la entrada de David en la escena, se iniciará el periodo de enfrentamiento de la situación de crisis
a la que está enfrentando el pueblo de Israel en estos momentos de su existencia. ¿Y quién era David? David dijimos que era el menor de los hijos de Isaí y de Nitzebet. Había nacido en Belén cuando esta ciudad formaba parte de la tribu de Judá. Era el menor de 7 hermanos y por su condición de hijo menor, en lugar de convertirse en soldado como sus hermanos mayores, debió quedarse en la casa para hacerse cargo del cuidado del rebaño que tenía la familia, el rebaño de ovejas. Su padre Isaí era nieto de Rus la Moabita y de Boaz, y era miembro de la tribu de Judá. La tradición nos dice que siendo David muy joven, tuvo la ocasión de demostrar su valentía matando a un león y a un oso que se estaban llevando ovejas del rebaño que cuidaba. Es posible que estas tempranas experiencias le permitieran algún tipo de capacitación para las tareas que la vida le tendría designadas para el futuro. El verso 16 nos dice: salía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. El nivel de intimidación del gigante era proporcionalmente igual a su tamaño. Ya se estaba constituyendo en un tormento diario. Lo que esto nos prueba es que Goliat estaba teniendo éxito en su tarea. En 40 días no había realizado el más mínimo cambio en su estrategia. Era un total lavado de cerebro a las tropas y al rey israelita. La turbación, el miedo, la ansiedad y otros efectos de las crisis amputan el posible uso de talentos, de habilidades y de iniciativa propia en la búsqueda de soluciones. Es importante mencionar que mientras esto ocurría, en otro frente había soldados israelitas combatiendo en el valle contra los filisteos. No había que estar allí para sospechar que combatían totalmente desanimados ante las acciones de Goliat, que de seguro llegaban hasta sus oídos. Veamos ahora los versos del 17 al 19. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes. Llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Fíjate si sus hermanos están bien y trae algo de ellos como prenda. Mientras tanto, Saúl, ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Nos volvemos al escenario. David es ahora enviado por su padre Isaí, posiblemente con la mejor idea de tener noticias de sus hermanos. De la misma manera, recordemos que Jacob había enviado a José en otros tiempos a saber de las acciones de sus hermanos en el campo agrícola. Como Jacob, Isaí tampoco se imaginaba lo que habría de acontecer con su hijo. De hecho, a diferencia de Jacob, Isaí estaba más preocupado por sus hijos mayores, procurando por sus necesidades alimenticias, su salud fiel, físicamente bien, y un tanto desconfiado de su hijo menor. Y lo digo porque fíjense ustedes que no les basta con que David le informe verbalmente de cómo están sus hermanos, sino que debe traer algo de prenda que lo confirme. Esta duda de Isaí sobre las capacidades de David,
la veremos reflejada en todo momento en la selección de un nuevo rey para Israel. Leamos ahora los versos del 20 al 22 que dicen: Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Con el propósito de cumplir con la encomienda que su padre le ha dado, David se levanta muy de mañana, pero esta vez no es para cumplir con sus tareas cotidianas. Eso no implica que se haya olvidado de las mismas. Deja las ovejas al cuidado de otra persona. Esta pequeña observación muestra el corazón de pastor de David. Si dejaba las ovejas para cumplir con un mandato de su padre, se aseguraba de que las ovejas quedaran bien cuidadas. Virtudes que serán de mucha utilidad en su futuro. Llega David al campamento de los israelitas en el preciso momento en que el ejército salía a la batalla. El ejército salía emitiendo gritos de combate, tal vez tratando de infundirse el ánimo que verdaderamente les estaba faltando. Esta debe haber sido la escena diaria de los 40 días previos. Los ejércitos reunidos en cada ladera del valle, gritándose unos a otros, y luego Goliat realizando su intimidante desfile. Leamos los versos del 23 al 25, donde David ve y escucha por primera vez a Goliat. Mientras hablaba con ellos, dice la palabra, aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos diciendo las mismas palabras, y lo oyó David. Todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta a provocar a Israel. Al que lo venza, el rey le proporcionará grandes riquezas, le dará su hijo y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. El pueblo israelí vivía uno de sus periodos más sombríos desde que Moisés lo liberó de la esclavitud de los egipcios. Durante varios años había estado en una situación de guerra permanente, especialmente con sus vecinos, con los filisteos, un pueblo de origen indoeuropeo, antisemita, con gran capacidad militar. La situación de confrontación bélica del pueblo elegido de Dios con los habitantes de Filistea, hoy eso es la zona de Gaza en Palestina, había llegado a un punto tal que una sola batalla, en una sola de las batallas, Israel había llegado a perder unos 30,000 hombres. Y ahora esta novel situación que han venido sufriendo por los 40 días previos. El gigante Goliat había incrementado su autoestima, mientras que los israelitas estaban cada vez más intimidados, más sumidos en su crisis. Ahora, cuando Goliat salía, ya no solo desafiaba a los israelitas, sino que profería palabras contra su Dios, se burlaba de ellos
los ridiculizaba y les hacía sentir impotentes ante su reclamo de pelear con uno de los combatientes de las filas israelitas. La situación se había tornado tan desesperada que Saúl se vio en la necesidad de ofrecer un soborno de 3 partes que incluía una recompensa económica, una princesa y una exención de pago de impuestos. Todo con la intención de inducir a alguien que saliera a combatir contra Goliat. Un combate de que ya todos presentían un resultado adverso. El joven David se enfrenta por primera vez a esta confrontación. No solo escucha las intimidaciones del gigante, también ve que todos los hombres de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y sentían gran temor. Y ese temor le llevaba a convertirse en pregoneros del rey, comentando entre ellos y entre todos los beneficios que habría de recibir aquel que lograra vencer a Goliat. Beneficios que incluirían riquezas tangibles, exenciones contributivas de la casa del padre y la mano de la hija del rey, de la hija de Saúl. Veamos ahora los versos finales de la lección. El verso 26 en adelante, y dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le repitió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venza. Al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido a ver la batalla. ¿Qué he hecho yo? ¿No es esto mero hablar?, dijo David. Y apartándose de él, se dirigió a otros y les preguntó de igual manera, y el pueblo le dio las mismas respuestas de antes. Fueron oídas las palabras que había dicho David y se lo contaron a Saúl, que lo hizo venir. He aquí, sin embargo, interpretamos ahora, que en medio de estas circunstancias surge la figura de David. Este había sido enviado a la zona de combate por su padre para llevar alimento a sus 3 hermanos y recibir noticias de ellos. Hasta ese momento David no se le conocía en condiciones de guerrero. Solo se había dedicado al pastoreo de ovejas y a tañer el arpa, porque era músico. Tal vez al no haber tenido que expresar a las actuaciones diarias de Goliat, nunca había estado expuesto a ello. David no está contaminado con la intimidación del gigante. Su juventud, sus valores auténticamente israelitas, tremenda depurados, y lo que Dios el Altísimo ha puesto en él, le llevan a seguir inquiriendo sobre la crisis con Goliat. Una de estas cosas le lleva a decir: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Otros soldados se enfocaron en el peligro de la batalla o en las recompensas materiales que iban a ganar. Parece que solo David se enfocó en la reputación de Israel y del Dios viviente. Esto realmente muestra que David era un hombre conforme al corazón de Dios.
Se interesaba por las cosas que interesaban a Dios. Vio los problemas en los términos espirituales y no en términos carnales o materiales. David vio las cosas desde la perspectiva de Jehová, pero los hombres de Israel solo vieron las cosas desde la perspectiva del hombre. A pesar de la aparente sobriedad de las palabras de David, su propio hermano Eliab no las comprende y acusa falsamente a su propio hermano. Sin saber que David ha venido en una especial encomienda de su padre, reacciona airadamente contra su hermano menor. Y de la misma manera que ocurre con todos nosotros, cuando nos dejamos dominar por la ira, la emprende con acusaciones injustas contra David. A diferencia de Jacob con su hijo José, Isaí nunca ha mostrado preferencias por David, inclusive ninguna frente a sus hermanos que pudieran motivar de alguna manera la ira de Eliab. Tal vez se origina en la frustración de la crisis creada por Goliat. Sin embargo, en sus expresiones muestra raíces profundas de amargura que nos dejan en vilo a nosotros. No solo le cuestiona el cuidado de las ovejas, sino que le acusa de cosas que nos dicen que él ha estado siguiendo y observando con detenimiento a su propio hermano. Vean que le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia es de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Las acusaciones nos resultan un tanto raras. Podríamos pensar que la visita de David hubiera agradado a Eliab, especialmente considerando todas las cosas que habían traído de la casa que había enviado su padre. Tiene que haber existido otras motivaciones para la ira de Eliab, más allá de las rivalidades normales entre todos los hermanos. Puede que su enojo surgiera porque sentía que David era una persona insignificante, con poco valor, y que no tenía derecho a hablar. Sobre todo con palabras tan osadas como las relacionadas a la guerra en la que él estaba envuelto. Lo pudo haber molestado porque creyó conocer la motivación de David, desconociendo realmente cómo era el corazón de David. Nuestro temor tal vez que Eliab estaba enojado porque David tenía toda la razón. Cuando uno está turbado con gran miedo, lo último que desea en el mundo es que alguien le diga que sea valiente, que sea arrojado, que meta mano en las circunstancias. A esa explosión de ira, David responde: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, hacía otras preguntas. Preguntó de igual manera al pueblo y recibió la misma respuesta de cada una de las personas a las que preguntó. David estaba dolido por las expresiones de su hermano, pero no iba a permitir que eso le estorbara. Se mantuvo preocupado por la causa de Dios antes de cualquier otra cosa. Antes de su propia seguridad personal, antes de su único honor personal, tenía una preocupación especial por la causa de Dios. Y dice el verso final: y las refirieron delante de Saúl.
No era que las palabras de ahí fueran tan osadas. Él nunca dijo, si yo saliera a pelear con este filisteo, le daría una paliza y le ganaría. Pero David no pensaba así. Pero sí mostraba lo que a muchos le faltaba. Él poseía algo que los demás no tenían. Queridos hermanos, la crisis surge por los problemas que parecen dificultades de enfrentar y resolver. Y esto genera efectos que de no eliminarse abatirán y desbotarán a todos los afectados. Cristo provee todas las herramientas necesarias para que podamos enfrentarnos exitosamente a cualquier crisis. Es menester, queridos hermanos, que nosotros escuchemos a Cristo. Oremos. Señor, gracias por ayudarnos a identificar la crisis que está presente y los efectos que ésta nos está provocando. He tomado la iniciativa de cambiar y me he mantenido constante en ella hasta que yo esté seguro de que he de alcanzar una meta razonable en mi vida. Estamos conscientes de que el enemigo constantemente nos ha molestado y nos ha tentado y hemos tenido que batallar para no seguir haciendo cosas que nos lastimarían a nosotros o a los nuestros. De manera, Señor, que la paz tuya se proyecte en mí. Yo quiero que tú también te comuniques con el pueblo tuyo que tan necesitado está y nos provea a todos de tu paz duradera, de la paz que habrá de sacarnos de esta crisis en algún momento, como ocurrió con el pueblo israelita frente al gigante Goliat. Gracias, Señor, que por ti, si nos ocupamos de estar presentes en ti, somos libres. En Cristo Jesús. Amén.